Mi hijo regaló mi rancho de 4 millones a los padres de su esposa, diciendo que yo ya lo había usado demasiado. El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Estaba ahí, parada en la cocina de mi departamento en Guadalajara, sosteniendo el teléfono con manos que temblaban como hojas en tormenta. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Valdez. Tengo 68 años. Y durante 43 años construí con mis propias manos y el sudor de mi frente un rancho en las afueras de Guadalajara, que ahora vale 4 millones de pesos. 43 años levantándome a las 5 de la mañana para alimentar a las gallinas, cuidar las vacas, sembrar maíz y frijol. 43 años con las manos agrietadas por la tierra y el corazón lleno de sueños. El rancho era más que una propiedad. Era el lugar donde mi esposo Rodolfo y yo plantamos nuestro primer árbol de aguacate el día que nos casamos. Era donde nacieron mis 3 hijos. Santiago, el mayor, que ahora me roba el sueño. Patricia, que vive en Estados Unidos y solo llama en Navidad. Y Miguel, que murió en un accidente hace 10 años y cuya tumba visito cada domingo con flores del jardín del rancho. Era el lugar donde Rodolfo murió hace 5 años, en esa cama de madera que él mismo talló, mirando por la ventana los campos que amaba. Sus últimas palabras fueron: «Cuida nuestra tierra, Carmencita. Es lo único que les vamos a dejar a los niños que valga la pena». Pero, aparentemente, para Santiago y su esposa Marcela, mamá ya había usado demasiado su propia casa. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo estaba preparando mole para la cena de Santiago y Marcela. Habían prometido venir a visitarme después de 3 semanas sin aparecer por el rancho. Yo había matado una gallina, había comprado tortillas frescas en el mercado de San Juan de Dios, había limpiado la casa hasta que brillara como espejo. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, los platos de talavera que Rodolfo me trajo de Puebla en nuestro aniversario, y las copas de cristal que guardaba solo para ocasiones especiales. El aroma del mole llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las gardenias que florecían en el patio. «Mamá», me dijo Santiago por teléfono, con esa voz distante que había adoptado desde que Marcela llegó a su vida hace 3 años. «No vamos a poder ir hoy. Marcela no se siente bien». Era la 5ª vez en 2 meses que cancelaban, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo frío, algo que me erizó la piel. «¿Está muy enferma, mijo? ¿Necesitan que vaya? ¿Quieren que les lleve el mole?» «No, mamá. No necesitamos nada tuyo». La frase me cayó como balde de agua helada. Nada tuyo. Como si todo lo que yo pudiera ofrecer fuera veneno. «Santiago, ¿qué pasa? ¿Hice algo malo?» Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo. La voz aguda de Marcela diciendo algo que no alcanzaba a distinguir, pero el tono era de impaciencia, de fastidio. «Mamá, necesitamos hablar. Los papás de Marcela van a venir de Michoacán la próxima semana. Van a quedarse en el rancho». Mi corazón dio un vuelco. Los papás de Marcela, don Alberto y doña Rosa, eran gente mayor que había perdido su casa el año pasado por deudas. Santiago me había contado que estaban viviendo en un cuartito rentado en Morelia, apretados, sin dignidad. «Está bien, mijo. Pueden quedarse en el cuarto de visitas. Yo les hago lugar». «No, mamá. Tú no entiendes». El silencio se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Santiago, ¿estás ahí?» «Mamá, el rancho ya no es tuyo. Se lo regalé a los papás de Marcela. Ellos van a vivir ahí permanentemente. Tú ya lo disfrutaste bastante. Es hora de que otros tengan su oportunidad». Las palabras llegaron como balas, una tras otra, perforando todo lo que yo creía real, todo lo que creía mío, todo lo que creía eterno. «¿Cómo que ya no es mío? Firmé los papeles la semana pasada. Los papás de Marcela necesitan un lugar digno donde vivir. El rancho es perfecto para ellos. Tú puedes quedarte en tu departamento de la ciudad. Ahí estás bien. El departamento. Ese lugar pequeño, oscuro, donde yo iba solo cuando tenía que hacer trámites en Guadalajara.
2 cuartos y una cocina que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol, un lugar donde el aire olía a humedad y los vecinos se la pasaban gritando: «Santiago, ese rancho es mío. Está a mi nombre. Tu papá y yo...». «Ya hablé con un abogado, mamá. Como yo soy tu hijo y el heredero principal, tengo derecho a tomar decisiones sobre la propiedad familiar cuando considere que es lo mejor para todos». Mentira. Era mentira y él lo sabía. Pero en ese momento, con el corazón destrozado y la mente nublada por la traición, no pude pensar con claridad. Los papás de Marcela van a llegar el domingo. Necesitas sacar tus cosas antes de que lleguen. Santiago, por favor. Mamá, ya está decidido. Marcela y yo lo pensamos mucho. Los papás de ella han sufrido mucho. Tú tuviste tu tiempo. Ahora es el turno de ellos. Mi tiempo. Como si la vida fuera un juego de mesa donde cada quien tira los dados y cuando se acaba su turno, tiene que levantarse y dejarle el lugar a otro. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Ya te dije, en tu departamento. Ahí vas a estar bien, tranquila, sin las preocupaciones del rancho. Preocupaciones. Las vacas que ordenaba cada mañana eran preocupaciones. Las gallinas que me daban huevos frescos eran preocupaciones. El huerto donde cultivaba los jitomates más rojos del pueblo eran preocupaciones. Santiago, esa tierra es mi vida. Era tu vida, mamá. Ya no. Colgó. Me quedé parada en la cocina, sosteniendo el teléfono muerto, mientras el mole se enfriaba en la estufa y las gardenias del patio seguían perfumando el aire de una casa que ya no era mía. Esa noche no pude dormir. Me senté en el portal del rancho, en la mecedora donde Rodolfo se sentaba a fumar su puro después de la cena, y recordé cada momento que habíamos vivido en esa tierra. La vez que Santiago dio sus primeros pasos en el patio de ladrillos rojos, la vez que Patricia aprendió a montar la yegua mora en el potrero grande, la vez que Miguel me ayudó a plantar las bugambilias que ahora cubrían toda la barda. 43 años. 43 años que Santiago había decidido borrar con una llamada telefónica. El domingo llegó como una sentencia de muerte. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre había hecho durante 43 años, pero esta vez no para alimentar a mis animales, sino para despedirme de ellos. Las gallinas corrieron hacia mí cuando me vieron con el maíz, sin saber que era la última vez que sus pequeños ojos me verían llegar con el delantal manchado de masa y las manos llenas de cariño. Betsy, mi vaca favorita, la que había criado desde becerra, me lamió la mano cuando me acerqué a ordenarla por última vez. Sus ojos grandes y húmedos me miraron con esa confianza ciega que solo los animales pueden dar. ¿Cómo le explicas a una vaca que ya no vas a estar ahí mañana? ¿Cómo le dices adiós a quien ha sido tu compañía silenciosa durante tantos amaneceres? Empaqué mis cosas en 3 cajas de cartón. 43 años de vida reducidos a 3 cajas que cabían en la cajuela de mi viejo Tsuru, la ropa que Rodolfo me había regalado, las fotografías de los niños cuando eran pequeños, los santos de yeso que mi madre me dio cuando me casé, la vajilla buena que solo usaba en Navidad. Todo lo demás se quedaba, los muebles que habíamos comprado centavo a centavo, las cortinas que había cosido a mano, el ropero que Rodolfo construyó para nuestro cuarto. A las 10 de la mañana vi la camioneta de Santiago subir por el camino de terracería. Venía acompañado de una camioneta plateada que no reconocí. El corazón se me aceleró cuando vi que de la camioneta plateada bajaron 4 personas: don Alberto y doña Rosa, los papás de Marcela, y una pareja joven que después supe que eran los hermanos de Marcela con su bebé. 6 personas. 6 extraños que venían a ocupar la casa que Rodolfo y yo construimos ladrillo por ladrillo. Santiago no me saludó. Se dirigió directamente hacia la casa con las llaves en la mano, como si yo ya no existiera. Los papás de Marcela me miraron con una mezcla de lástima y vergüenza, pero ninguno dijo nada. Don Alberto cargaba una maleta café gastada. Doña Rosa llevaba una jaula con un canario que cantó cuando vio los árboles del rancho. Hasta el canario tenía más derecho que yo a estar en mi propia casa. «Mamá», me gritó Santiago desde la puerta, «¿ya sacaste todas tus cosas?» «Todas mis cosas». Como si 43 años de historia fueran un montón de trastes viejos que estorbaban en un closet. «Ya está todo en el carro».
le respondí. No me preguntó si necesitaba ayuda. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó nada. Solo asintió y les hizo señas a los nuevos inquilinos para que entraran. Los vi atravesar mi portal como invasores silenciosos. Don Alberto se detuvo un momento en la sala y admiró el techo de vigas de madera que Rodolfo había puesto con sus propias manos. ¡Qué bonita casa!, le murmuró a su esposa. Bonita casa. Mi casa. La casa donde había llorado cuando perdí 3 embarazos antes de que naciera Santiago. La casa donde había rezado de rodillas cuando Miguel tuvo neumonía a los 5 años. La casa donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo de mi vida adulta. Marcela apareció 1 hora después, con una sonrisa que me pareció de oreja a oreja. Traía bolsas del supermercado y una cafetera nueva todavía en su caja. «¡Qué bueno que ya se organizaron!», les gritó a sus papás. «Ya verán qué a gusto van a estar aquí. Es mucho mejor que ese cuartito horrible donde estaban en Morelia». Se me acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 3 años de matrimonio con mi hijo. «Doña Carmen, muchas gracias por entender. Sé que no debe ser fácil, pero mis papás realmente necesitaban esto. Usted ya vivió su vida aquí. Ahora les toca a ellos. Ya vivió su vida. Como si a los 68 años una ya estuviera muerta. Como si ya no tuviera derecho a despertar entre los cantos de los gallos, a regar mis plantas, a sentir la tierra entre los dedos. Además, continuó Marcela, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja, en el departamento de la ciudad va a estar más cómoda, más cerca de los doctores, de las farmacias. Aquí ya estaba muy sola. Esto es mejor para todos. Mejor para todos. La frase que usan cuando quieren justificar lo injustificable, cuando quieren hacer que te sientas culpable por reclamar lo que es tuyo. Subí a Mitsuru sin despedirme. ¿De qué servía despedirse? Santiago no volteó a verme. Estaba ocupado ayudando a don Alberto a bajar una televisión nueva de la camioneta. Los hermanos de Marcela ya habían puesto una carriola en mi portal y el bebé gateaba por las baldosas que yo había trapeado esa misma mañana. Mientras manejaba por el camino de terracería, volteé por el espejo retrovisor una última vez. Vi a doña Rosa colgando ropa en el tendedero que Rodolfo había construido. Vi al hermano de Marcela conectando una parrilla eléctrica en el patio. Vi a Santiago cargando una mecedora nueva hacia el portal. Mi mecedora, la mecedora donde Rodolfo se sentaba en las tardes, se había quedado en una esquina, arrinconada como un mueble inservible. El trayecto a Guadalajara nunca me había parecido tan largo. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro que me alejaba de mi vida. Cuando llegué al departamento, subí las 3 cajas por las escaleras oscuras y las puse en la sala que olía a humedad. Desde la ventana solo se veía la pared del edificio de enfrente y un pedacito de cielo gris entre las azoteas. Esa noche no cené. Me senté en la única silla que tenía y traté de imaginarme cómo sería mi vida ahí, sin animales que cuidar, sin plantas que regar, sin tierra que trabajar, sin propósito. El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Patricia, mi hija que vive en Dallas. «Mamá, Santiago me contó lo del rancho. ¿Estás bien?». Su voz sonaba preocupada, pero también distante, como si estuviera hablando de un problema que no era suyo. «Estoy bien, mija. Mamá, sabes que si fuera por mí, las cosas serían diferentes. Pero yo estoy muy lejos y Santiago siempre ha manejado todo lo de allá. Siempre había manejado todo». Mentira. Santiago nunca había manejado nada. Yo había manejado el rancho durante 5 años después de que murió Rodolfo. Yo había cuidado los animales, sembrado la milpa, pagado los impuestos, arreglado las goteras. Santiago aparecía cada 2 meses para pedirme dinero prestado o para llevarles productos gratis a sus amigos. «¿Ya hablaste con un abogado?», me preguntó Patricia. «¿Para qué?». «Para ver qué derechos tienes. Ese rancho es tuyo, mamá. Santiago no puede simplemente regalarlo, pero yo no tenía fuerzas para pelear. No tenía dinero para abogados. No tenía energía para demandas que podían durar años. A los 68 años, una aprende que algunas batallas se ganan perdiendo. Déjalo así, mija. ¿Ya para qué? Mamá, no digas eso. Ese rancho vale millones. Millones.
como si el valor del rancho se midiera en pesos, como si los recuerdos tuvieran precio, como si el lugar donde enterré el cordón umbilical de mis 3 hijos fuera solo una inversión inmobiliaria. Colgamos después de que me prometió que iba a hablar con Santiago. Sabía que no lo haría. Patricia tenía su propia vida, sus propios problemas. Era más fácil fingir que todo esto era normal, que era lo mejor para todos. Esa primera noche en el departamento no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Los carros que pasaban por la calle, los vecinos que discutían al lado, la música que sonaba desde algún departamento lejano. En el rancho, el único ruido nocturno era el canto de los grillos y el viento entre los árboles de aguacate. A las 3 de la mañana me levanté y busqué entre mis cosas la fotografía de la boda. Rodolfo y yo parados frente a la iglesia del pueblo, jóvenes y sonrientes, sin saber que 43 años después nuestro hijo mayor iba a regalar todo lo que habíamos construido. ¿Qué hacemos ahora, Rodolfo?, le pregunté a la fotografía. ¿Qué hacemos cuando los hijos que criamos se convierten en extraños? Pero Rodolfo no podía responderme, y yo estaba completamente sola. Los días en el departamento se arrastraban como caracoles bajo el sol. Me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero ya no tenía gallinas que alimentar, ni vacas que ordeñar, ni plantas que regar, solo el silencio pesado de 4 paredes que no conocían mi historia, y el ruido constante de la ciudad que nunca dormía. La primera semana intenté mantenerme ocupada. Limpié el departamento hasta que brilló, aunque no tenía mucho sentido porque ya estaba limpio. Cociné frijoles para una persona cuando durante 40 años había cocinado para una familia. Los frijoles me duraron 4 días y se echaron a perder porque no tenía a quién dárselos. Doña Esperanza, la vecina de al lado, tocó mi puerta el jueves por la mañana. Era una mujer delgada, de mi edad, con el cabello blanco recogido en un chongo y los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Disculpe, ¿usted es la nueva inquilina? Sí, soy Carmen. Yo soy Esperanza. Vivo aquí al lado. Me miró de arriba a abajo con curiosidad. ¿Viene de provincia? De un rancho. En las afueras. Ah, su expresión cambió a una mezcla de comprensión y lástima que ya empezaba a conocer. ¿Vendió y se vino a la ciudad? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una extraña que tu propio hijo te despojó de tu casa? ¿Cómo le dices que ya no eres dueña de nada? Algo así, murmuré. Doña Esperanza asintió como si entendiera perfectamente. A mí me pasó parecido. Mis hijos me convencieron de vender la casa de Tonalá para venirme acá. Dijeron que iba a estar mejor, más cerca de los hospitales. Se rió con amargura. Lo que no me dijeron es que se iban a quedar con todo el dinero de la venta para sus propios gastos. Sus palabras me cayeron como puñaladas. No era la única. Había más mujeres como yo, más madres traicionadas por los hijos que habían criado con tanto amor. ¿Y qué hace ahora?, le pregunté. Sobrevivo con mi pensión. Veo la televisión. Espero a que llegue la noche para dormir y no pensar. Se encogió de hombros. ¿Qué más se puede hacer a nuestra edad? Esa conversación me hundió más profundo en la desesperanza. ¿Era este mi futuro? ¿Sobrevivir? ¿Esperar la muerte en un cuarto que olía a humedad? Los domingos eran los peores. Durante 40 años, los domingos habían sido sagrados en el rancho. Rodolfo y yo íbamos a misa de 8 en el pueblo. Luego regresábamos a hacer una comida especial. Santiago venía con Patricia y Miguel cuando eran pequeños. Jugaban en el patio mientras yo preparaba mole o pozole. Por las tardes, Rodolfo se sentaba en su mecedora y yo me ponía a coser o bordar mientras los niños perseguían mariposas en el jardín. Ahora los domingos eran desiertos silenciosos. Iba a misa sola a una iglesia donde nadie me conocía, donde el padre hablaba con prisa y la gente se iba corriendo después de la bendición. No había convivencia, no había comunidad. No había nada más que el deber cumplido de escuchar la palabra de Dios entre extraños. El tercer domingo después de mi destierro, decidí ir al rancho, no para reclamar nada, no para hacer escándalo, solo para ver mis plantas, para saludar a mis animales, para sentirme viva por un momento. Manejé por el camino de terracería con el corazón acelerado. Cuando llegué, lo que vi me partió el alma en pedazos más pequeños de los que ya estaba rota. Don Alberto había vendido mis gallinas.
El gallinero estaba vacío, con las puertas abiertas balanceándose en el viento. Betsy, mi vaca querida, no estaba por ningún lado. El corral estaba lleno de malas hierbas y botellas de cerveza vacías. En el patio, donde antes estaba mi huerto de jitomates y chiles, había una parrilla nueva y una mesa de plástico con sillas desparejas. Los rosales que había cuidado durante 20 años estaban secos, sin agua, con las ramas quebradas por el abandono, pero lo que más me dolió fue ver mi mecedora, la mecedora de Rodolfo, tirada en un rincón del portal como basura. Una de las patas estaba rota y el asiento tenía una mancha grande de grasa. Doña Rosa salió de la casa cuando me vio parada junto a la barda. Llevaba puesto uno de mis delantales, el que yo había bordado con flores rojas y verdes. «¡Ay, doña Carmen! ¡Qué bueno que vino! ¿Cómo está?» Su tono era amable, pero había algo forzado en su sonrisa, como si mi presencia la incomodara. «Bien, gracias. Solo vine a ver cómo estaban las plantas». «Ay, pues ahí andan». Alberto no entiende mucho de plantas, pero ahí vamos aprendiendo. Miré hacia el huerto destruido, hacia los rosales moribundos, hacia el gallinero abandonado. ¿Qué pasó con las gallinas? Ay, pues Alberto dijo que eran mucho trabajo. Las vendió en el mercado. Con ese dinero compramos la parrilla nueva. Señaló hacia el patio con orgullo. Ahora hacemos carne asada los fines de semana. Los hijos de Marcela vienen con los nietos. Los nietos. Los nietos que ahora corrían por M y patio, que jugaban donde habían jugado mis hijos, que disfrutaban de la tierra que Rodolfo y yo habíamos trabajado con nuestras propias manos. ¿Y Betsy, la vaca? También la vendió. Dijo que una sola vaca no valía la pena. Además, ninguno de nosotros sabe ordeñar. 43 años cuidando esa vaca, desde que era una becerra huérfana que alimenté con biberón en la cocina. La había visto crecer, parir 5 becerros, darme leche fresca cada mañana. Y ahora era solo dinero en el bolsillo de un extraño. «Su mecedora está allá», le dije, señalando hacia el rincón. «Ay, sí. Alberto dice que está muy vieja, que la va a quemar junto con otras cosas que ya no sirven. Quemar la mecedora de Rodolfo. Quemar el lugar donde él se sentaba cada tarde a fumar su puro y a contarme los planes para la siguiente cosecha. Quemar el último pedazo físico de mi esposo que quedaba en esa casa. ¿Puedo llevármela?» Doña Rosa se veía incómoda. «Pues, tendría que preguntarle a Alberto. Pero está rota. ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quería? ¿Cómo le explicas a alguien que un mueble roto vale más que todos los muebles nuevos del mundo porque en él se sentó el amor de tu vida durante 20 años? Solo para recordar. Ay, doña Carmen, usted debería mirar hacia adelante, no hacia atrás. Ya tiene su departamento bonito en la ciudad. Aquí ya no hay nada para usted, nada para mí. En el lugar donde habían nacido mis hijos, donde había enterrado a 3 perros queridos, donde había sembrado cada árbol, donde había vivido cada día feliz de mi vida adulta. Don Alberto apareció en ese momento, sudoroso, cargando una caja de cervezas. «Doña Carmen, ¿cómo está? ¿Todo bien?» «Quería llevarse su mecedora», le dijo doña Rosa. Don Alberto miró hacia el rincón y luego me miró a mí. «Ah, esa cosa vieja. Está toda rota, doña. No le va a servir. No importa. Solo quiero llevármela». «Pues, está bien. Pero usted la carga, ¿eh? Yo tengo la espalda mal». Entre doña Rosa y yo cargamos la mecedora hasta mi carro. Una de las patas se tambaleaba y el asiento crujía con cada movimiento. Pero era lo último que me quedaba de Rodolfo. Lo último que me quedaba de mi vida real. Mientras manejaba de regreso a Guadalajara con la mecedora rota en el asiento trasero, lloré como no había llorado desde el día que murió mi esposo. Lloré por las gallinas vendidas, por Betsy desaparecida, por los rosales secos, por los jitomates que nunca volverían a crecer en mi huerto. Pero sobre todo lloré porque me di cuenta de que Santiago no solo me había quitado mi casa, me había quitado mi identidad. Ya no era la mujer que cuidaba animales, que sembraba plantas, que alimentaba familias enteras con la comida de su tierra. Ahora era solo una viejita sola en un departamento, esperando la muerte con una mecedora rota como única compañía. Esa noche, sentada en la mecedora coja en mi sala pequeña,
Me pregunté si Rodolfo me perdonaría por haber dejado que nuestro hijo destruyera todo lo que habíamos construido juntos. Me pregunté si él habría peleado más fuerte, si habría sabido cómo defender nuestra tierra, pero Rodolfo no estaba, y yo estaba completamente sola con mi dolor y mi mecedora rota. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Durante el día podía fingir que estaba bien, que esta nueva vida tenía sentido, que todo iba a mejorar, pero cuando caía la oscuridad y me sentaba en la mecedora rota de Rodolfo, la realidad me aplastaba como una piedra gigante en el pecho. Una semana después de mi visita al rancho, Santiago apareció en mi puerta. No había llamado, no había avisado. Simplemente tocó el timbre a las 8 de la noche como si fuera cualquier visita normal. Cuando abrí la puerta, lo vi parado ahí con una bolsa del supermercado en una mano y esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con Marcela. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera despojado de mi casa una semana antes. Como si fuéramos madre e hijo cenando juntos cualquier martes por la noche. «¿Qué haces aquí, Santiago?» «Vine a visitarte. A ver cómo estás instalándote». Levantó la bolsa. «Te traje algunas cosas del súper». Sí, entró sin que lo invitara, como si tuviera derecho a estar en todos lados. Puso la bolsa en la mesa de la cocina y empezó a sacar cosas. Una lata de frijoles, un paquete de tortillas, una botella de aceite, leche en polvo. Comida barata. La comida que se les da a los pobres en los asilos. ¿Para qué es esto? Para que tengas que comer, mamá. Se me ocurrió que quizá no has tenido tiempo de ir al súper. Se sentó en la única silla que tenía como si fuera el dueño del lugar. Su mirada recorrió el departamento pequeño, la mecedora rota en la esquina, las 3 cajas que aún no había desempacado completamente. «Te ves bien aquí. Más tranquila. Más tranquila». Como si estar destruida por dentro fuera tranquilidad. «Santiago, necesito preguntarte algo». «Claro, mamá, lo que quieras». «¿Cómo pudiste regalar mi casa? ¿Cómo pudiste quitarme todo lo que tu papá y yo construimos?» Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero rápidamente la recuperó. «Mamá, ya hablamos de esto. No te quité nada. Solo tomé una decisión inteligente para toda la familia». ¿Inteligente para quién? Para todos. Los papás de Marcela necesitaban un lugar digno donde vivir. Tú estás mejor aquí, sin las preocupaciones del rancho. Ya no tienes que madrugar. Ya no tienes que cuidar animales. Puedes descansar. Descansar. La palabra que usan para decir que ya no sirves para nada. Ese rancho era mío, Santiago. Tu papá y yo lo compramos, lo construimos, lo pagamos centavo a centavo. Era de los dos, mamá. Y cuando murió papá, yo quedé como el hombre de la familia. Era mi responsabilidad tomar las mejores decisiones. El hombre de la familia. Como si ser mujer me hubiera vuelto incapaz de manejar mi propia vida después de 40 años de hacerlo. ¿Y me consultaste? ¿Me preguntaste qué quería hacer con mi casa? Mamá, tú no entiendes de estas cosas. Los trámites legales, las escrituras, los impuestos. Yo estudié administración. Yo sé lo que conviene. ¿Lo que conviene aquí en Santiago? Se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala como león enjaulado. Mamá, ¿por qué siempre tienes que complicar las cosas? ¿Por qué no puedes estar agradecida de que me preocupe por ti? Agradecida. Tenía que estar agradecida de que mi hijo me hubiera robado mi casa. ¿Te preocupas por mí? ¿En serio? Claro que me preocupo. ¿Crees que fue fácil para mí tomar esta decisión? ¿Crees que no me dolió? Se sentó en el borde de la mecedora rota, que crujió bajo su peso. Por un momento pareció genuinamente triste. Mamá, Marcela y yo lo pensamos mucho. Los papás de ella han sufrido mucho. Perdieron su casa. Están viviendo en condiciones terribles. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos. ¿Con mi casa? Con nuestra casa. La casa de la familia. Santiago, esa casa no era tuya para regalar. Mamá, yo soy tu hijo mayor. Cuando tú ya no estés, todo va a ser mío de todas formas. Solo estoy adelantando un poco las cosas. Cuando ya no esté, como si ya estuviera muerta, como si ya no importara lo que yo quisiera o sintiera. ¿Y si yo quiero seguir viviendo ahí hasta que me muera? Mamá, sé realista. ¿Qué vas a hacer sola en un rancho tan grande?
¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Aquí en la ciudad estás más segura, sola en un departamento donde nadie me conoce, donde nadie me va a encontrar si me caigo y no me puedo levantar. En el rancho tenía vecinos. Tenía a don Aurelio y doña Concha al lado. Tenía al doctor Hernández en el pueblo. Mamá, don Aurelio y doña Concha ya están muy viejos. ¿Qué te van a ayudar? El doctor Hernández debe tener como 100 años. Tenía mi vida, Santiago. Tenía mis plantas, mis animales, mi rutina. Tenías obligaciones que ya no podías cumplir. Mamá, seamos honestos. El rancho se estaba cayendo a pedazos. Tú ya no podías mantenerlo como antes. Como antes. Como cuando Rodolfo estaba vivo. Como cuando yo era más joven. Como cuando todavía valía la pena. Podías haberme ayudado en lugar de quitármelo. ¿Ayudarte cómo? ¿Dándote dinero cada mes para que lo gastes en gallinero? ¿Pagándote peones para que mantengan algo que ya no tiene sentido? Ya no tiene sentido. Mi vida ya no tenía sentido para mi propio hijo. Santiago, ¿tú sabes lo que significa ese lugar para mí? Sé que significa mucho, mamá. Pero a veces tenemos que soltar las cosas del pasado para avanzar hacia el futuro. ¿Qué futuro? ¿Aquí encerrada esperando la muerte? Mamá, no seas dramática. Puedes hacer muchas cosas. Puedes aprender manualidades. Puedes hacer amigas en la iglesia. Puedes ver televisión. Manualidades. Como si fuera una niña de 5 años que necesita entretenimiento. ¿Y si no quiero hacer manualidades? ¿Y si quiero seguir sembrando mi maíz y cuidando mis vacas? Mamá, eso ya pasó. Ya no eres una campesina. Ahora eres una señora jubilada que vive cómodamente en la ciudad. Una señora jubilada. Como si hubiera trabajado en una oficina durante 30 años y ahora recibiera una pensión del gobierno. Santiago, yo nunca me jubilé de ser quien soy. Pero tienes que adaptarte a tu nueva realidad. Mi nueva realidad. La realidad que él había decidido para mí sin preguntarme. Se quedó otros 20 minutos hablando de cosas sin importancia. De cómo Marcela estaba decorando la casa del rancho. De cómo los papás de ella estaban felices. De cómo él se sentía bien sabiendo que había ayudado a una familia necesitada. Ayudado con lo mío. Generoso con lo que no era suyo. Cuando se fue, me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando la bolsa de comida barata que me había traído. Frijoles enlatados cuando yo había cocinado frijoles de la olla durante 40 años. Tortillas empaquetadas cuando yo había hecho tortillas a mano desde que aprendí a caminar. Leche en polvo cuando Betsy me había dado leche fresca cada mañana durante 8 años. Todo falso, todo industrial, todo sin alma, como mi nueva vida. Esa noche soñé con Rodolfo. Estábamos en el rancho, pero no como lo había visto la semana pasada, sino como era antes, cuando estaba vivo. Los rosales florecían, las gallinas corrían por el patio. Betsy mugía pidiendo su alimento matutino. ¿Por qué lo permitiste, Carmencita? Me preguntó Rodolfo en el sueño. ¿Por qué dejaste que se llevaran nuestra vida? No supe cómo pelear. Le respondí llorando. No supe cómo defenderme. Todavía puedes, me dijo. Todavía hay tiempo. Desperté a las 5 de la mañana con las mejillas mojadas y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni desesperación. Era algo que no había sentido en semanas. Era coraje. Por primera vez desde que Santiago me había echado de mi casa, sentí que quizá no todo estaba perdido. Quizá todavía podía hacer algo. Quizá todavía tenía fuerzas para pelear. Me levanté, me bañé, me puse mi vestido más bonito y salí a la calle. Tenía una cita con un abogado. El despacho del licenciado Morales estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo que olía a papeles amarillentos y café frío. Había encontrado su número en las páginas amarillas que doña Esperanza guardaba desde hace 10 años. «Es el único abogado que conozco», me había dicho. Ayudó a mi comadre cuando su hijo le quería quitar la casa. Subí 3 pisos por unas escaleras que crujían con cada paso. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, no por el esfuerzo físico, sino por la esperanza que llevaba cargando desde que desperté con las palabras de Rodolfo resonando en mis oídos. La secretaria era una mujer joven que masticaba chicle mientras tecleaba en una computadora vieja.
Me miró de arriba abajo cuando le dije que quería hablar con el licenciado. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Todos dicen que es urgente. El licenciado está ocupado. Me quedé parada ahí durante 20 minutos, esperando, viendo cómo la secretaria contestaba el teléfono y fingía que yo no existía. Justo cuando estaba a punto de irme, salió un hombre de unos 50 años, bajo, con bigote y barriga, cargando un maletín gastado. ¿Usted es la señora que busca al licenciado Morales? Sí, señor. Soy yo. Pase a mi oficina. Su oficina era pequeña y estaba llena de libros polvorientos y expedientes apilados hasta el techo. Se sentó detrás de un escritorio de madera vieja y me ofreció una silla que había visto días mejores. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia. Desde el principio. Cómo Rodolfo y yo compramos el rancho cuando éramos jóvenes. Cómo lo pagamos durante 20 años. Cómo criamos a nuestros hijos ahí. Cómo trabajé la tierra durante 5 años después de que murió mi esposo. Cómo Santiago llegó un día y me dijo que ya había regalado mi casa. El licenciado Morales tomaba notas en un cuaderno amarillo. De vez en cuando hacía preguntas, pero sobre todo me escuchaba con atención. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante varios minutos, revisando sus notas. Señora Valdés, ¿usted tiene las escrituras del rancho? Sí, las tengo en mi departamento. ¿Están a nombre de usted y su esposo? Sí, de los dos. ¿Su esposo dejó testamento? Sí. ¿En el testamento la nombra a usted como heredera universal? Sí. Entonces, señora, su hijo no tenía derecho legal para regalar esa propiedad. El rancho es suyo, completamente suyo. Las palabras me cayeron como lluvia en tierra seca, completamente mío. Después de semanas de sentirme como una ladrona en mi propia vida, alguien me confirmaba que yo tenía razón, pero el licenciado que contrató Santiago, cualquier abogado que haya participado en esa transacción cometió fraude. Su hijo no puede disponer de una propiedad que no es suya. ¿Qué puedo hacer? Podemos demandar por despojo, fraude y daño moral. Podemos recuperar su rancho y además exigir una compensación por el daño que le han causado. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar completamente. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Depende. Con las pruebas que usted tiene, podríamos conseguir una orden de desalojo temporal en un mes. El juicio completo puede tomar entre 6 meses y 1 año. ¿Cuánto cuesta? El licenciado Morales se acomodó en su silla y me miró con gentileza. Señora, voy a ser honesto con usted. Un juicio como este puede costar entre 50 y 100,000 pesos. Pero hay otra opción. ¿Cuál? Podemos trabajar con un porcentaje del resultado. Si ganamos, usted me paga el 20% del valor del rancho. Si perdemos, no me paga nada. 20% de 4 millones eran 800,000 pesos. Una fortuna. Pero si no hacía nada, perdía los 4 millones completos. ¿Usted cree que podemos ganar? Señora, con las pruebas que usted tiene, este caso es pan comido. Su hijo cometió un delito. Lo que hizo está penado por la ley. Firmé los papeles esa misma tarde. Por primera vez en semanas, salí a la calle sintiendo que todavía tenía algún control sobre mi vida. Pero Santiago no se iba a quedar de brazos cruzados. 3 días después de mi visita al abogado, recibí una llamada que me heló la sangre. Mamá, ¿qué hiciste? Era Santiago, pero su voz sonaba diferente. Ya no era el tono condescendiente que había usado la semana anterior. Ahora sonaba furioso. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. ¿Cómo se te ocurre demandarme? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Santiago, solo quiero recuperar mi casa. ¡Tu casa! Todo el tiempo con lo mismo. ¿No entiendes que ya no es tu casa? ¿No entiendes que ya tomé una decisión? Una decisión que no tenías derecho a tomar. Tengo todo el derecho. Soy tu hijo mayor. Eso no te da derecho a robarme. No te robé nada. Te estoy cuidando, te estoy protegiendo de ti misma. ¿Protegiéndome de qué? De tu terquedad, de tu incapacidad para aceptar que ya estás vieja, de tu negativa a vivir en la realidad. Vieja, incapaz, irreal. Cada palabra era una bofetada. Santiago, voy a recuperar mi rancho. No, mamá, no lo vas a recuperar, porque voy a pelear esto hasta el final. ¿Con qué dinero? Que yo sepa, tú no tienes dinero para abogados. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Mamá,
Si sigues con esta tontería, vas a destruir a esta familia. ¿Qué familia, Santiago? ¿La familia que me echó de mi propia casa? La familia que te está cuidando. La familia que se preocupa por ti. No me cuidaste cuando me dejaste sin hogar. No te preocupaste por mí cuando me mandaste a vivir en un cuarto húmedo. Ese departamento está perfectamente bien. Para ti, no para mí. Mamá, te voy a hacer una propuesta. Retira la demanda y yo te ayudo a pagar un asilo bonito, donde tengas amigas, donde te cuiden bien, donde no tengas que preocuparte por nada. Un asilo. Me quería meter en un asilo para que ya no fuera su problema. No, Santiago. Piénsalo bien, mamá, porque si no retiras esa demanda, las cosas se van a poner muy feas. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Marcela conoce abogados muy buenos, abogados que saben cómo demostrar que una persona mayor ya no puede tomar decisiones por sí misma. Se me heló la sangre. Quería declararme incapaz mental. Santiago, yo estoy perfectamente bien de mis facultades. ¿Ah, sí? ¿Una persona que está bien demanda a su propio hijo por ayudar a unos pobres viejitos? Una persona que está bien defiende lo que es suyo. Mamá, retira la demanda. Es tu última oportunidad de que esto termine bien. No, está bien. Tú te lo buscaste. Colgó. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora rota de Rodolfo, pensando en las palabras de Santiago. ¿Podía realmente declararme incapaz? ¿Tenía algún poder legal para hacerlo? A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Era Patricia, mi hija de Dallas. Mamá, Santiago me contó lo de la demanda. ¿Estás loca? Patricia, es mi rancho. Mamá, es una casa. Solo una casa. ¿Vale la pena destruir a la familia por una casa? Otra vez lo mismo. Solo una casa. Como si los 40 años que viví ahí no importaran nada. Patricia, ¿tú sabías lo que Santiago estaba planeando? Sabía que estaba preocupado por ti. Sabía que quería ayudar a los suegros de Marcela. ¿Y no te pareció extraño que me sacara de mi casa para meter a unos extraños? Mamá, los papás de Marcela no son extraños. Son familia. Son familia de Marcela. No mía. Mamá, escúchame bien. Si sigues con esta demanda, yo no te voy a apoyar. No puedo estar en contra de mi hermano por un capricho tuyo. Un capricho. Defender mi patrimonio era un capricho. ¿Y si fuera tu casa, Patricia? ¿Si alguien te la quitara sin preguntarte? Yo no me aferraría a las cosas materiales como tú lo haces. No son cosas materiales. Es mi vida. Era tu vida, mamá. Ya no. Patricia también colgó. Me quedé sola en la oscuridad, entendiendo que la batalla que estaba a punto de librar no era solo contra Santiago, era contra toda mi familia. Era contra la idea de que las mujeres mayores no tenemos derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. Pero por primera vez en meses, en lugar de sentirme derrotada, me sentí determinada. Si querían guerra, la iban a tener. La guerra comenzó una semana después con una citación que llegó a mi puerta. El papel oficial tenía el sello del juzgado familiar y las palabras que Santiago había amenazado con usar. Solicitud de declaración de incapacidad por deterioro mental senil. Las manos me temblaron mientras leía. Santiago, junto con Marcela, solicitaban que un juez me declarara mentalmente incapacitada para manejar mis bienes y designara a Santiago como mi tutor legal. El documento estaba lleno de palabras técnicas que no entendía completamente, pero el mensaje era claro. Querían quitarme el derecho de ser dueña de mi propia vida. Corrí al teléfono y llamé al licenciado Morales. Señora Valdez, esto era de esperarse. Es una táctica desesperada, pero común cuando alguien se siente acorralado. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden declararme loca? Señora, usted no está loca. Tendrá que someterse a una evaluación psicológica. Pero no se preocupe. Una persona que puede narrar los hechos con la claridad que usted mostró en mi oficina no tiene problemas mentales. ¿Y si mienten? ¿Y si inventan cosas? Van a intentarlo, pero la verdad siempre sale a la luz. 3 días después, llegó la segunda citación. Esta vez era para Patricia. Santiago la había convencido de venir desde Dallas para testificar en mi contra. Mi propia hija, que había crecido en ese rancho, que había aprendido a caminar en esos patios, que había sido feliz entre esos árboles, venía a ayudar a quitármelo.
La cita con el psicólogo fue en un consultorio frío que olía a desinfectante. El doctor Ramírez era un hombre joven, de unos 30 años, con lentes y una barba cuidadosamente recortada. Me hizo preguntas durante 2 horas. ¿Cuál es su nombre completo? Carmen Esperanza Valdés Hernández. ¿Qué día es hoy? Jueves, 15 de marzo del 2024. ¿Quién es el presidente de México? Andrés Manuel López Obrador. ¿Puede contarme qué pasó el año pasado? Le conté todo. La muerte de Rodolfo 5 años atrás. Cómo había manejado el rancho sola desde entonces. Cómo Santiago había aparecido con la noticia de que ya había regalado mi casa. Cada fecha, cada detalle, cada emoción. El doctor tomaba notas sin parar. De vez en cuando me pedía que repitiera algo o que aclarara una fecha. Señora Valdés, ¿por qué cree que su hijo hizo esto? Porque Marcela lo convenció. Porque quería quedar bien con los papás de ella. Porque piensa que las mujeres viejas no tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas. ¿Se siente usted capaz de manejar sus finanzas? Manejé las finanzas del rancho durante 5 años después de que murió mi esposo. Pagué impuestos, compré semillas, vendí cosechas, cuidé animales. Si pudiera manejar todo eso, puedo manejar mi propia vida. Al final de la evaluación, el doctor se veía pensativo. Señora Valdés, voy a ser honesto con usted. No encuentro evidencia de deterioro mental. Sus respuestas son coherentes. Su memoria está intacta. Su juicio parece apropiado para la situación que está viviendo. Por primera vez en semanas, respiré tranquila. ¿Eso qué significa? Significa que voy a recomendar al juez que usted está completamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Pero Santiago no se iba a dar por vencido tan fácilmente. El día de la audiencia, llegué al juzgado con mi vestido negro más elegante, el que había usado para el funeral de Rodolfo. El licenciado Morales me esperaba en la puerta con una sonrisa que me tranquilizó. ¿Está lista, señora Valdés? Estoy lista. La sala del juzgado era pequeña y fría. El juez, un hombre mayor con bigote blanco, se veía cansado. Santiago estaba sentado al otro lado con Marcela y un abogado que no conocía. Un hombre alto y elegante que se veía muy caro. Patricia estaba ahí también. Mi hija, que había venido desde Dallas para testificar que su madre estaba loca. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella volteó la cara hacia otro lado. El abogado de Santiago se levantó primero. Era una serpiente vestida de traje. Su señoría, estamos aquí porque la señora Carmen Valdés está sufriendo un deterioro mental que la hace incapaz de tomar decisiones racionales. Ha demandado a su propio hijo por ayudar a una familia necesitada. Muestra signos de paranoia, terquedad extrema y desconexión con la realidad. Cada palabra era un puñal. Paranoia por defender lo que era mío. Terquedad por no dejarme robar. Desconexión por querer vivir en mi propia casa. Como evidencia, presentamos el testimonio de su hijo Santiago Valdés y su hija Patricia Valdés, quienes han observado estos cambios en el comportamiento de su madre. Santiago se acercó al estrado. Mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había educado con valores de honestidad y respeto, se paró frente al juez para mentir sobre mí. Su señoría, mi madre ha cambiado mucho desde que murió mi papá. Se ha vuelto obsesiva con el rancho. Se niega a aceptar ayuda. Vive en condiciones peligrosas. El año pasado se cayó y se lastimó, pero no quiso ir al doctor. No come bien. No se cuida. Mentiras. Todas mentiras mezcladas con medias verdades que sonaban convincentes. Cuando le ofrecimos ayuda para que viviera más cómodamente en la ciudad, se puso agresiva. Cuando tratamos de ayudar a los papás de mi esposa dándoles un lugar digno donde vivir, ella reaccionó con violencia emocional. Violencia emocional. Por llorar cuando me robaron mi casa. Su señoría, mi madre necesita ayuda. Necesita que alguien tome decisiones por ella porque ya no puede hacerlo racionalmente. Después fue el turno de Patricia. Mi hija se acercó al estrado sin mirarme. Su voz temblaba cuando empezó a hablar. Su señoría, yo vivo en Estados Unidos, pero he notado cambios en mi madre cuando hablo con ella por teléfono. Se queja constantemente. Dice cosas que no tienen sentido. Se obsesiona con el pasado. ¿Puede dar ejemplos específicos? Dice que mi hermano le robó su casa.
cuando en realidad solo está tratando de ayudarla. Dice que está sola, cuando tiene familia que se preocupa por ella. Dice que no puede vivir sin el rancho, como si un lugar fuera más importante que su propia familia, como si un lugar fuera más importante que la familia que me había echado de ese lugar. Su señoría, creo que mi madre necesita ayuda profesional. Necesita que alguien más tome las decisiones importantes para protegerla de sí misma. Cuando terminó Patricia, se sentó sin mirarme una sola vez. Era como si yo ya estuviera muerta para ella. Después, fue mi turno. El licenciado Morales me ayudó a acercarme al estrado. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió clara y fuerte. Su señoría. Mi nombre es Carmen Esperanza Valdés. Tengo 68 años y he trabajado toda mi vida. Compré ese rancho con mi esposo hace 40 años. Lo pagamos con nuestro trabajo. Lo construimos con nuestras manos. Criamos a nuestros hijos ahí. Miré directamente al juez. Cuando murió mi esposo hace 5 años, seguí manejando el rancho sola. Pagué impuestos, vendí cosechas, cuidé animales. Nunca tuve problemas mentales. Nunca tuve problemas con las autoridades. Nunca necesité ayuda para manejar mis asuntos. ¿Por qué cree que su familia está solicitando esta declaración de incapacidad? Porque quieren quedarse con mi propiedad, sin enfrentar las consecuencias legales de habérmela robado. Porque es más fácil declararme loca que admitir que cometieron un fraude. ¿Se siente usted capacitada para manejar sus propios asuntos? Su señoría, si no fuera capaz, ¿cómo habría podido contratar un abogado? ¿Cómo habría podido presentar una demanda coherente? ¿Cómo habría podido estar aquí hoy defendiéndome con claridad? El juez me miró durante un momento largo. ¿Qué es lo que usted quiere, señora Valdés? Quiero recuperar mi casa. Quiero vivir en la tierra que trabajé durante 40 años. Quiero morir en el lugar donde fui feliz con mi esposo. No quiero mucho, solo quiero lo que es mío. Mi voz se quebró al final, pero seguí hablando. Su señoría, no estoy loca. Solo soy una mujer mayor que está luchando por conservar lo único que le queda de su vida. Si eso es locura, entonces todas las madres de México están locas. El silencio en la sala era completo. Hasta Santiago había dejado de moverse. Su señoría, continué, mis hijos creen que porque soy vieja ya no tengo derecho a decidir sobre mi vida. Pero la edad no me ha quitado la razón. Solo me ha dado más experiencia para saber cuándo me están mintiendo. El juez revisó los papeles durante varios minutos. Luego levantó la vista. Basándose en la evaluación psicológica y en el testimonio que he escuchado hoy, no encuentro evidencia suficiente para declarar incapacitada a la señora Carmen Valdés. La solicitud es denegada. Santiago se puso de pie furioso. Su señoría, esto es un error. Mi madre necesita ayuda. Señor Valdés, su madre acaba de demostrar que puede defenderse perfectamente sola. La audiencia ha terminado. Salí del juzgado sintiéndome victoriosa por primera vez en meses. Había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La victoria en el juzgado me duró exactamente 3 días. El jueves por la mañana, mientras desayunaba café con pan tostado en mi mesa pequeña, sonó el teléfono con una fuerza que me sobresaltó. Señora Valdés, habla el licenciado Morales. Necesito verla urgentemente. Su voz sonaba tensa, preocupada. No era el mismo tono confiado que había usado después de ganar la audiencia. ¿Qué pasó, licenciado? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El trayecto al centro se me hizo eterno. El tráfico de Guadalajara parecía más pesado que nunca. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada claxon un grito de desesperación que se sumaba a mi propia angustia. Cuando llegué al despacho, el licenciado Morales me estaba esperando con una pila de documentos sobre su escritorio y una expresión que no me gustó nada. Señora Valdés, tengo noticias, buenas y malas. Dígame las malas primero. Su hijo y su nuera han contratado a uno de los bufetes más caros de Guadalajara, Flores, Mendoza y Asociados. Son especialistas en casos complicados y tienen muchos recursos. Se me encogió el estómago. Yo sabía que Santiago no tenía dinero para abogados caros. ¿Con qué dinero? Esa es justamente la buena noticia. Hemos descubierto que financiaron el pago de estos abogados vendiendo parte de los terrenos del rancho. El mundo se me vino encima.
No solo me habían robado mi casa, ahora estaban vendiendo pedazos de mi tierra para pagarle a abogados que pelearan contra mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden vender algo que no es suyo? Falsificaron su firma en varios documentos. Presentaron papeles donde usted supuestamente les otorga poder para vender. Es fraude agravado, señora Valdés. Ahora tenemos pruebas contundentes de que cometieron delitos graves. ¿Qué vendieron? El licenciado consultó sus papeles. 5 hectáreas de la parte trasera del rancho. Las vendieron a una empresa constructora por 800,000 pesos. 800,000 pesos. Parte de mi tierra, vendida para pagar abogados que iban a seguir robándome. Era como si me estuvieran matando con mi propia sangre. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora los demandamos por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Esto ya no es solo un pleito civil, señora Valdés. Es un caso penal. Su hijo y su nuera pueden ir a la cárcel. La palabra cárcel me pegó como un rayo. Santiago en la cárcel. Mi hijo mayor, el niño que había criado, el hombre que había educado para ser honesto y trabajador, encerrado como un delincuente común. Licenciado, yo no quiero que Santiago vaya a la cárcel. Solo quiero recuperar mi casa. Señora, entiendo sus sentimientos, pero ellos han convertido esto en algo mucho más grave. Ya no se trata solo de la casa. Se trata de delitos que afectan a toda la sociedad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora rota de Rodolfo, pensando en Santiago cuando era niño. Lo recordé a los 5 años, ayudándome a alimentar a las gallinas, con sus manitas pequeñas llenando los recipientes de maíz. Lo recordé a los 12, aprendiendo a ordeñar a Betsy. Orgulloso cuando finalmente logró llenar el balde sin que la vaca se moviera. Lo recordé a los 18, el día que se fue a estudiar a la universidad, prometiendo que regresaría al rancho para ayudarnos a Rodolfo y a mí. ¿En qué momento ese niño bueno se había convertido en un hombre capaz de robarle a su propia madre? 2 días después, recibí una visita que no esperaba. Alguien tocó a mi puerta a las 8 de la noche. Cuando abrí, me encontré con una mujer que no reconocí al principio. ¿Señora Carmen? Era joven, de unos 25 años, delgada, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Soy Lupita, Lupita Hernández. Trabajaba en el rancho. Lupita, la muchachita que Santiago había contratado el año pasado para ayudar con la limpieza y el cuidado de los animales, cuando yo ya no podía hacer todo sola. Lupita, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Su hijo me dio su dirección cuando me corrió del trabajo. Señora Carmen, necesito hablar con usted. La invité a pasar. Se sentó en el borde de la silla como un pajarito asustado, retorciendo las manos en su regazo. Señora, vine porque no puedo quedarme callada con lo que está pasando. ¿Qué pasa, mija? Su hijo y la señora Marcela, ellos me pidieron que mintiera. Se me heló la sangre. ¿Que mintiera sobre qué? Me pidieron que fuera al juzgado a decir que usted estaba mal de la cabeza, que la había visto hablando sola, que se le olvidaban las cosas, que no podía cuidar los animales. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Pero señora Carmen, usted nunca estuvo mal. Usted siempre supo todo lo que pasaba en el rancho. Usted me enseñó a cuidar las gallinas, me explicó cómo sembrar el maíz, me ayudó cuando mi mamá se enfermó. ¿Y qué les dijiste? Les dije que no iba a mentir, que usted siempre fue buena conmigo y que no iba a traicionarla. ¿Y entonces te corrieron? Sí. La señora Marcela me gritó que era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo no les quería ayudar. Don Santiago me dijo que si no testificaba a su favor, me iba a demandar por robo. ¿Por robo de qué? De nada, señora. Nunca robé nada, pero me dijo que iba a inventar que me había llevado cosas del rancho. Lupita sacó un sobre arrugado de su bolsa. Señora Carmen, yo grabé una conversación. ¿Qué conversación? Cuando don Santiago y la señora Marcela estaban planeando todo esto, yo estaba limpiando la cocina y ellos no sabían que yo estaba ahí. Grabé todo con mi teléfono. Me entregó el sobre. Adentro había un teléfono celular viejo. ¿Qué dice la grabación? Es mejor que la escuche usted misma. Puse el teléfono en la mesa y presioné el botón de reproducir.
La voz de Santiago llenó mi sala pequeña, clara como si estuviera ahí mismo. Marcela, tenemos que conseguir que la declaren incapaz. Es la única forma de que esto funcione. Pero Santiago, ¿y si no resulta? ¿Y si el psicólogo dice que está bien? Por eso necesitamos testigos. Lupita puede decir que la vio comportándose raro. Patricia ya accedió a venir desde Dallas. ¿Y si Lupita no quiere? La vamos a obligar. Si no coopera, la acusamos de robo. Con eso se va a callar. Santiago, ¿no te sientes mal por lo que le estamos haciendo a tu mamá? Hubo una pausa larga. Muy larga. Marcela, mi mamá ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Mis papás no nos van a dejar nada más que el rancho. Si no lo aprovechamos ahora, nos vamos a quedar sin patrimonio. ¿Y tu mamá? Mi mamá va a estar bien en el asilo. Va a tener cuidados médicos, va a tener compañía. Va a ser mejor para ella. ¿No crees que se va a dar cuenta de lo que hicimos? ¿Que se va a dar cuenta de qué? Oficialmente, nosotros estamos ayudando a mis suegros porque son familia. Oficialmente, estamos cuidando a una viejita que ya no puede vivir sola. La grabación seguía, pero yo ya no podía escuchar más. Apagué el teléfono con manos temblorosas. Lupita, ¿cuándo grabaste esto? Hace 2 meses, señora. Antes de que la sacaran del rancho. 2 meses. Santiago había estado planeando robarme durante 2 meses. No había sido una decisión impulsiva. No había sido solo para ayudar a los papás de Marcela. Había sido un plan calculado para quedarse con mi patrimonio. Señora Carmen, hay más. ¿Más qué? Vi cuando don Santiago falsificó su firma para vender el terreno. Lo vi practicando en un cuaderno, copiando su letra una y otra vez. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo el cuaderno. Lo saqué de la basura cuando ellos lo tiraron. Lupita sacó otro objeto de su bolsa. Era un cuaderno escolar, de esos que usan los niños de primaria. En las páginas había docenas de firmas practicadas. Carmen Esperanza Valdés, escrito una y otra vez, con diferentes plumas, hasta que la letra se parecía exactamente a la mía. Lupita, ¿por qué conservaste todo esto? Porque usted siempre fue buena conmigo, señora Carmen. Porque cuando mi mamá se enfermó, usted me prestó dinero para los medicamentos. Porque cuando no tenía dinero para la renta, usted me dio trabajo extra para que pudiera pagar. La niña empezó a llorar otra vez. Señora, a mí me da mucha tristeza lo que le están haciendo. Usted no se merece esto. Usted es buena gente. Por primera vez en meses, alguien me reconocía como persona buena. Alguien se daba cuenta de que esto estaba mal. Lupita, ¿estarías dispuesta a testificar? ¿A contarle todo esto a un juez? Sí, señora. Por eso vine. Para ayudarla a recuperar su casa. La abracé como si fuera mi propia hija. Esta muchachita de 25 años tenía más lealtad y más valor que mis propios hijos. Gracias, mija. Gracias por ser honesta cuando nadie más lo fue. Al día siguiente fui al despacho del licenciado Morales con Lupita y todas las pruebas. Cuando el abogado escuchó la grabación y vio el cuaderno con las firmas practicadas, su cara se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Señora Valdés, con esto no solo vamos a recuperar su rancho. Con esto Santiago y Marcela van a ir a la cárcel sin lugar a dudas. Pero yo todavía no estaba segura de querer que mi hijo fuera a prisión. Todavía guardaba la esperanza de que todo esto se pudiera resolver sin destruir completamente a mi familia. No sabía que Santiago ya había tomado la decisión de destruirla por mí. La llamada llegó a las 6 de la mañana del martes. El teléfono sonó con esa insistencia que solo traen las malas noticias, despertándome de un sueño donde Rodolfo y yo estábamos otra vez en el rancho, jóvenes, plantando el primer árbol de aguacate. ¿Señora Valdés? Era una voz que no reconocí, formal, oficial. Sí, soy yo. Habla el agente Martínez de la Policía Municipal. Necesitamos que venga a la comandancia inmediatamente. El corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hijo? Señora, es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir ahora? Sí, voy para allá. Me vestí con manos temblorosas, pensando en las 1000 tragedias que podrían haber ocurrido. Un accidente, una pelea, una venganza por la demanda, Santiago herido en el hospital, o peor aún, Santiago muerto por mi culpa. La comandancia olía a café frío y cigarrillos.
El agente Martínez era un hombre joven, de unos 30 años, con cara cansada de quien había trabajado toda la noche. Señora Valdés, siéntese por favor. Dígame qué pasó con mi hijo. Su hijo está bien, señora. Físicamente está bien. Respiré aliviada por un segundo, hasta que procesé la palabra físicamente. Entonces, ¿qué pasó? Señora, anoche su hijo y su nuera fueron arrestados por incendio intencional. Las palabras me cayeron como piedras. Incendio, Santiago, arrestado. ¿Incendio de qué? De su rancho, señora. Quemaron la casa principal y parte de los establos. El mundo se me vino encima. Mi casa, mi hogar, los cuartos donde habían nacido mis hijos, la cocina donde había cocinado durante 40 años, el cuarto donde había muerto Rodolfo, todo quemado. ¿Cómo saben que fueron ellos? Los vecinos los vieron. Don Aurelio González los reconoció perfectamente. Además, encontramos latas de gasolina en su camioneta. Don Aurelio, mi vecino de toda la vida, el único que se había atrevido a decir la verdad. ¿Por qué harían algo así? El agente Martínez consultó sus papeles. Según las declaraciones, parece que sabían que usted iba a ganar el juicio para recuperar la propiedad. Al quemar la casa, destruyeron lo que usted quería recuperar. La lógica perversa de Santiago me dejó sin palabras. Si no podía quedarse con mi casa, la iba a destruir para que yo tampoco la tuviera. Era como un niño rompiendo un juguete antes que permitir que su hermano jugara con él. ¿Está todo quemado? La casa principal está destruida completamente. Los establos tienen daño parcial. Los árboles frutales no se quemaron porque el viento cambió de dirección. Los árboles de aguacate que Rodolfo y yo habíamos plantado se habían salvado. Era lo único que quedaba de nuestra vida juntos. ¿Puedo ir a verlo? Señora, ahora mismo es una escena del crimen. Tal vez mañana, cuando terminen los peritos. ¿Y Santiago? ¿Puedo verlo? Está detenido junto con su esposa. Van a ser presentados ante el juez esta tarde. El delito de incendio intencional es grave, señora. Pueden estar en prisión por muchos años. Salí de la comandancia sintiendo que caminaba en una pesadilla. Santiago había quemado mi casa. Mi propio hijo había destruido el hogar donde él había crecido, donde había aprendido a caminar, donde había celebrado cada cumpleaños de su infancia. Llamé al licenciado Morales desde un teléfono público. Licenciado, Santiago quemó el rancho. Ya me enteré, señora Valdés. Es terrible, pero también es la confirmación de que su hijo está completamente desesperado. Solo una persona que sabe que va a perder todo es capaz de tanta destrucción. ¿Y ahora qué pasa con el caso? Ahora tenemos un delito mayor: incendio intencional, destrucción de patrimonio, daño en propiedad ajena. Santiago ya no va a salir de esta, señora Valdés. Esa tarde fui al juzgado. Quería ver a Santiago cuando lo presentaran ante el juez. Necesitaba entender cómo mi hijo había llegado a esto. La sala estaba llena de reporteros. Aparentemente, la historia de un hijo que le robaba la casa a su madre y luego la quemaba había captado la atención de los medios. Cuando Santiago entró esposado, flanqueado por 2 policías, las cámaras se volvieron locas. Se veía terrible, demacrado, con la ropa sucia, con la barba crecida y los ojos inyectados en sangre. Marcela venía detrás, también esposada, llorando sin parar. El juez leyó los cargos con voz monótona: incendio intencional, destrucción de patrimonio, fraude agravado, falsificación de documentos. La lista parecía interminable. Cada delito era una puñalada más en mi corazón de madre. Cuando el juez preguntó si tenían algo que decir antes de fijar la fianza, Santiago pidió hablar. Su señoría... Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Su voz sonaba quebrada, derrotada. Pero mi madre nos estaba destruyendo. Nos iba a dejar sin nada. Los papás de mi esposa iban a quedar en la calle otra vez. Seguía culpándome. Incluso ahí, esposado y acusado de múltiples delitos, seguía pensando que yo era la mala de la historia. Su señoría, si mi madre hubiera sido razonable, nada de esto habría pasado. El juez lo miró con expresión severa. Señor Valdés, usted está acusado de quemar una casa. ¿Considera eso una respuesta razonable a un conflicto familiar? Santiago bajó la cabeza. No, su señoría. ¿Tiene alguna explicación para su comportamiento?
Santiago levantó la vista y por primera vez me miró directamente. Su señoría, mi madre siempre ha sido muy terca. Desde que éramos niños, cuando algo se le metía en la cabeza, nadie la podía hacer cambiar de opinión. Terca. Esa era su explicación para haber quemado mi casa. Que yo era terca. Su señoría, intentamos por las buenas que entendiera que ya era momento de dejar el rancho. Que ya estaba muy grande para vivir sola en el campo, pero ella no quiso escuchar. ¿Y por eso decidió quemar la propiedad? Su señoría, cuando vimos que iba a ganar el juicio, nos desesperamos. Los papás de mi esposa no tenían dónde ir. Nosotros habíamos gastado todos nuestros ahorros en abogados. ¿Gastaron sus ahorros o vendieron parte del terreno ilegalmente? Santiago se quedó callado. Señor Valdés, ¿quemó usted la casa para que su madre no pudiera recuperarla? Otra pausa larga. Sí, su señoría. La confesión resonó en la sala como un disparo. Los reporteros escribían frenéticamente. Las cámaras grababan cada segundo. El juez fijó una fianza de 500,000 pesos para cada uno. Como era obvio que no tenían ese dinero, Santiago y Marcela se quedaron en prisión preventiva. Cuando salía del juzgado, un reportero me interceptó. Señora Valdés, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo va a ir a la cárcel? Me siento muy triste, le respondí honestamente. Es mi hijo. Lo amo aunque haya hecho cosas terribles. ¿Lo perdona? La pregunta me agarró desprevenida. ¿Lo perdonaba? ¿Cómo perdonas a alguien que te robó tu casa y luego la quemó para que no pudieras recuperarla? El perdón es algo que toma tiempo, le dije finalmente. Primero necesito procesar todo lo que ha pasado. Esa noche, Patricia me llamó desde Dallas. Estaba histérica. Mamá, Santiago está en la cárcel. Salió en las noticias. Mis amigos me están preguntando qué pasa. Ya sé, mija. Tienes que retirar las demandas. Tienes que ayudarlo. Patricia, Santiago quemó mi casa. Por tu culpa. Todo esto pasó por tu culpa. Si no hubieras sido tan terca, nada de esto habría pasado. Terca otra vez. La palabra mágica que justificaba todo. Patricia, yo solo quería vivir en mi propia casa. Mamá, era solo una casa. Santiago es tu hijo. La familia es más importante que las propiedades. ¿Y por qué él no pensó eso antes de robarme? Porque tú no querías ser razonable. Patricia también me colgó. Ahora había perdido a mis 2 hijos. Uno estaba en la cárcel y la otra me culpaba por todo. Al día siguiente fui a ver los restos del rancho. El licenciado Morales me acompañó. La escena era devastadora. La casa principal era solo escombros ennegrecidos. Las paredes de adobe que Rodolfo había construido ladrillo por ladrillo estaban derretidas. El techo de tejas rojas que habíamos puesto con tanto orgullo era ahora un montón de pedazos rotos. La cocina donde había preparado miles de comidas era un hoyo negro. El cuarto donde habían nacido mis hijos ya no existía. El lugar donde había muerto Rodolfo era ceniza, pero los árboles de aguacate seguían ahí, verdes, fuertes, llenos de vida, como si fueran guardianes silenciosos de todo lo que había sido destruido. «Señora Valdés», me dijo el licenciado Morales, «podemos demandar a la compañía de seguros para reconstruir. ¿Los seguros van a pagar? Incendio intencional está cubierto, especialmente cuando los culpables han sido arrestados». Caminé entre los escombros, pisando los restos de mi vida. Encontré pedazos de la vajilla de Talavera, completamente negros, fragmentos del espejo donde me había peinado durante 40 años, trozos de metal retorcido que habían sido la estufa donde cocinaba. Pero también encontré algo que me sorprendió. En un rincón de lo que había sido mi cuarto, protegida por una viga caída, estaba la fotografía de mi boda, chamuscada en los bordes, pero reconocible. Rodolfo y yo, jóvenes y sonrientes, el día que comenzamos nuestra vida juntos. La tomé entre mis manos temblorosas. Era como un mensaje, como si Rodolfo me estuviera diciendo que no todo estaba perdido. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, sonreí. La fotografía de mi boda se convirtió en mi talismán durante los meses que siguieron. La llevaba en mi bolsa a todas partes, tocándola cuando sentía que el mundo se me venía encima. Era la prueba de que había existido felicidad en mi vida.
de que había construido algo hermoso con Rodolfo, algo que ni Santiago ni las llamas habían podido destruir completamente. El proceso legal avanzaba lentamente, como todo en México. Santiago y Marcela seguían en prisión preventiva porque no habían conseguido la fianza. Los papás de Marcela habían desaparecido del rancho la misma noche del incendio, llevándose todo lo que pudieron cargar en su camioneta vieja. Nadie sabía dónde estaban. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando la historia llegó a los noticieros nacionales. Hijo quema casa de su madre después de robársela. Se convirtió en titular de periódicos y programas de televisión. Reporteros venían a buscarme al departamento, queriendo conocer más detalles de lo que empezaron a llamar el caso de la abuela despojada. Al principio no quería hablar con ellos. Me daba vergüenza que todo México supiera que mi propio hijo me había traicionado. Pero doña Esperanza, mi vecina, me convenció. Carmen, tienes que contar tu historia. Hay muchas mujeres como tú, muchas madres que están sufriendo lo mismo. Si tú hablas, tal vez ellas encuentren fuerzas para defenderse. El primer programa de televisión fue Terrifying. La conductora era una mujer elegante, de unos 40 años, que me trataba con mucha gentileza, pero hacía preguntas muy directas. Señora Carmen, ¿en algún momento imaginó que su hijo sería capaz de esto? Nunca. Santiago siempre fue un niño bueno. Cuando era pequeño me ayudaba con todo. Me traía flores del campo, me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más bonita. ¿Qué cree que cambió? Marcela. Desde que se casó con ella, Santiago empezó a ver todo diferente. Como si nuestra vida sencilla no fuera suficiente. Como si tener tierra y animales fuera cosa de pobres. ¿Usted culpa a su nuera? La pregunta me hizo pensar. ¿Culpaba a Marcela? ¿O era más fácil culparla a ella que aceptar que Santiago había tomado sus propias decisiones? No sé si la culpo, pero sí sé que antes de conocerla, Santiago nunca había hablado de dinero como lo único que importa en la vida. Después del programa empezaron a llegar cartas. Cientos de cartas de mujeres mayores que contaban historias similares. Hijos que vendían las casas de sus madres sin consultarlas. Nueras que convencían a sus esposos de meter a las suegras en asilos para quedarse con las propiedades. Familias que justificaban el despojo diciendo que era por el bien de las madres. Una carta me marcó especialmente. Era de una señora de Oaxaca que escribía: Estimada señora Carmen, mi hijo me quitó mi casa de la misma manera. Me dijo que era muy vieja para vivir sola, que era peligroso. Ahora vivo en un cuarto prestado y él alquila mi casa a turistas extranjeros. Cuando veo su historia en la televisión, siento que no estoy sola. Gracias por pelear. Gracias por demostrarnos que las madres también tenemos derechos. Esas cartas me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Ya no estaba peleando solo por mi rancho. Estaba peleando por todas las mujeres mayores que habían sido despojadas por sus propios hijos. El licenciado Morales me trajo buenas noticias en noviembre. Señora Valdés, la compañía de seguros aprobó el pago completo. Son 2.800.000 pesos para reconstruir la casa. ¿Y el terreno? El terreno es suyo, oficialmente. El juez ya dictaminó que todas las transacciones que hizo Santiago fueron fraudulentas. Recuperó cada metro cuadrado. Por primera vez en meses, lloré de felicidad. Iba a poder reconstruir mi casa. Iba a poder regresar a mi tierra. ¿Y Santiago? Su juicio está programado para enero. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente reciba entre 5 y 8 años de cárcel. 5 a 8 años. Mi hijo iba a pasar los mejores años de su vida en prisión. No importaba lo que me hubiera hecho, seguía siendo mi hijo. Licenciado, ¿hay alguna forma de que Santiago tenga una sentencia menor? Señora, él cometió delitos graves. Fraude, falsificación, incendio intencional. Pero si él se declara culpable, si acepta lo que hizo, ¿podría tener una condena más benigna? Podría ser. Pero tendría que mostrar arrepentimiento genuino y ofrecer reparación del daño. ¿Y qué tipo de reparación? Trabajar para pagarle lo que le robó, hacer trabajo comunitario, aceptar tratamiento psicológico. Esa noche no pude dormir pensando en Santiago en su celda. Por más que me hubiera lastimado, era mi hijo. Lo había cargado en mi vientre durante 9 meses. Lo había criado con amor. Había sido mi primer bebé.
mi primer motivo de felicidad como madre. Decidí ir a visitarlo a la cárcel. El Centro de Readaptación Social de Guadalajara era un lugar deprimente. Paredes grises, alambre de púas, guardias con cara de pocos amigos. Me revisaron como si fuera una delincuente antes de dejarme entrar a la sala de visitas. Santiago apareció después de 20 minutos. Había perdido mucho peso. Tenía la piel amarillenta y los ojos hundidos. Cuando me vio, se puso a llorar como cuando era niño y se había lastimado jugando. «Mamá, perdóname, por favor». Me senté frente a él en esa mesa de plástico, separados por una línea amarilla que no podíamos cruzar. «Santiago, ¿por qué lo hiciste?» «No sé, mamá. No sé qué me pasó. Marcela me tenía loco con que teníamos que ayudar a sus papás, con que éramos unos egoístas por tener tanto cuando ellos no tenían nada. ¿Y por eso me robaste mi casa? Pensé que iba a ser temporal. Pensé que después íbamos a arreglar las cosas contigo. ¿Y por eso la quemaste?» Santiago se cubrió la cara con las manos. «Mamá, cuando vi que ibas a ganar el juicio me volví loco. Había gastado todo el dinero en abogados. Los papás de Marcela no tenían dónde ir. Marcela me decía que por mi culpa su familia se iba a quedar en la calle. ¿Y qué hay de tu madre? ¿No pensaste que yo también me podía quedar en la calle? Pensé que ibas a estar bien en tu departamento. ¿Pensaste qué, Santiago? Pensé que ya eras vieja, que ya no necesitabas mucho». Ahí estaba otra vez. La idea de que por ser mayor, mis necesidades importaban menos. Que por tener 68 años, ya no tenía derecho a la felicidad. «Santiago, ese rancho era toda mi vida. Ya sé, mamá, ya sé y me odio por lo que hice». Lo miré a los ojos. Se veía genuinamente arrepentido, pero también derrotado. «¿Te odias porque hiciste algo malo? ¿O porque te cacharon?» La pregunta lo sorprendió. Se quedó pensando un momento largo. Al principio me odiaba porque me cacharon, pero ahora que he tenido tiempo de pensar, me odio porque le hice daño a mi propia madre, a la mujer que me dio la vida. «Santiago, el licenciado dice que si te declaras culpable y muestras arrepentimiento real, puedes tener una sentencia menor. ¿Tú quieres que tenga una sentencia menor? Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que pagues por tus errores, pero también quiero que tengas la oportunidad de ser mejor persona». «Mamá, si pudiera regresar el tiempo». «No se puede, mijo. Solo se puede seguir adelante y tratar de reparar el daño». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Santiago lloraba sin hacer ruido, como cuando era adolescente y había hecho algo muy malo. «Mamá, ¿me puedes perdonar algún día?» «Santiago, perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo sé, pero eres mi hijo, y a los hijos se les perdona si muestran que realmente cambiaron». «¿Qué tengo que hacer?» «Primero, aceptar completamente lo que hiciste, sin justificaciones, sin culpar a Marcela o a nadie más. Ya lo acepto. Segundo, trabajar para reparar el daño. No solo el dinero, también el daño emocional». «¿Cómo reparo el daño emocional?» «Eso es algo que vas a tener que descubrir tú». La visita terminó después de 1 hora. Cuando me iba, Santiago me gritó desde su mesa: «Mamá, voy a hacer las cosas bien. Te lo prometo». Salí de la cárcel sintiéndome extraña. No feliz, pero tampoco devastada. Como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida para poder empezar otro. Esa noche llamé al licenciado Morales. «Licenciado, quiero que hable con el abogado de Santiago. Dígale que si mi hijo se declara culpable de todos los cargos y acepta un programa de reparación del daño, yo voy a pedir al juez que considere una sentencia reducida». «¿Está segura, señora Valdés?» «Estoy segura. Santiago necesita pagar por lo que hizo, pero también necesita la oportunidad de redimirse». «¿Y Marcela?» «Marcela que se las arregle sola. Ella no es mi hija». Por primera vez en meses, me sentí en paz. La justicia no siempre significa venganza. A veces significa dar a las personas la oportunidad de ser mejores de lo que fueron.